Antes de explicar un poco más esto que hemos escuchado, quisiera mencionar que se encuentra con nosotros el diputado Heriberto Galindo, de la Cámara de Diputados, quien hoy nos acompaña también, así como la representación del secretario de Gobernación y del coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal por parte del Gobierno Federal. Esto que hemos visto hoy es una norma para los que se salen de la norma, sean gobernantes, servidores públicos o ciudadanos y ciudadanas, todos personas al fin. Y al mismo tiempo es para todos los que tienen como norma de vida hacer las cosas bien, con calidad, con orden, con pasión. Este no es nada más un asunto de transparencia. La transparencia es plana. Este es un asunto de verdad. Es lo único que nos hace libres. No es un asunto nada más de eficiencia. Ese es un tema en donde lo que tenemos que hacer es a menos costo y con precisión. Este es un asunto de pasión, por no dejar de hacer lo que se tiene que hacer. Esto entra a otra dimensión ética, y lo que pretende este estándar es justamente ayudar a tener un mapa que sirva para eso. Para todos los que tienen un compromiso real con su municipio y su gente, para los que tienden a cabalidad la responsabilidad que han contraído con la ciudadanía, que votó por ellos con la confianza de que pondrían todo su empeño en ser buenos gobernantes, concentrados en el bienestar de su población. ¿Qué significa igual en este contexto? Que no puede haber mexicanos de primera, de segunda o de tercera, dependiendo del municipio en que se encuentren. La Constitución obliga y jura el presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes y en general toda la estructura gubernamental, cumplir la Constitución. Y los 29 primeros artículos de la Constitución mexicana tienen que ver con que los mexicanos sean mínimamente sujetos de derechos esenciales. Esto es para quienes están tan seguros de la calidad de su trabajo y su intención, que celebran el escrutinio público y la transparencia. No es para menos. Para las y los líderes que saben a dónde quieren llegar, que tienen un buen porqué, que eso los motiva a enfrentar todos los cómo y saben entusiasmar a los demás y contagiarles su pasión. Es para líderes. Es para los ciudadanos y ciudadanas que aunque hayan perdido la confianza en sus autoridades, no han perdido de todo la fe de que es posible una relación distinta y productiva entre la ciudadanía y su gobierno. La fe en que se pueden construir puentes, en que la colaboración es factible y también la exigencia de un buen desempeño y la rendición de cuentas. Se trata de que los ciudadanos puedan tener un mapa, una agenda precisa, expresada en 39 asuntos indispensables que no tienen que estar en función de una ley, sino en función de las necesidades que los ciudadanos requieren. Cuando hicimos esta norma, hubo quien me dijo alguna vez en la Secretaría de Gobernación: esto no sirve para México, no cumple el 115 constitucional. Y le decía, perdón, el 115 se tiene que sujetar a esto, no al revés. Aquí están, estos 39 surgen de una enorme discusión que se preguntó no qué es lo que deben de tener los gobiernos locales, sino qué es lo que no pueden no tener los gobiernos locales. Esto tiene que ver con identidad, no con la ley. Cuando nada más nos vamos al tema de la ley, se nos escapan muchos elementos. Este es un estándar que tiene que ver con competencias
pero también con incumbencias. ¿Qué son las incumbencias? Cuando el río se sale de cauce, los alcaldes son los primeros que tienen que meterse al río a sacar gente. ¿Tienen competencia alguna sobre el río? Ninguna, en ningún país del mundo. Sin embargo, si no se meten al río, si no se ponen a sacar gente, si no les toman una fotografía que la gente vea, lo corren o pierde la próxima elección. No hay médicos en las clínicas, no fueron los profesores a la escuela. ¿A quién le van a tocar? Al alcalde. Y el alcalde no les puede decir, oiga, es que esto es del secretario de Educación del Estado. Oiga, para eso lo pusimos a usted, vaya y búscalo y tráigalo. Para eso le pagamos, resuélvalo. Esta guía en 39 indicadores lo que pretende es poner con toda claridad cuál es la agenda que ningún gobierno local en el mundo, óiganlo bien, ningún gobierno local en el mundo puede dejar de observar mínimamente. Imagínense hacer un reto como el de hacer un estándar para gobiernos tan distintos como los que están usando en Botswana hoy, ellos están usando esta norma, ¿sí? O ciudades como Bogotá. Hay diferencias, sí, hay enormes diferencias, pero lo esencial, por eso aquí es reivindicando la esencia, es cómo cubrimos aquellas cosas que no pueden dejar de observarse. Y esto podrá tener expresiones distintas en Nueva York o en Guelatao, pero la esencia es similar, el principio es el mismo. ¿Hay estándares? Sí. Estándar significa que en agua potable no puede haber más de 7 partículas en 1.000.000 de contaminantes. Eso es un estándar. No le den 10 partículas a alguien porque se muere. Eso es estándar. Esta norma está diseñada para eso. Y esto es un enfoque completamente nuevo en el paradigma mundial de hoy. El paradigma que usa el Banco Mundial y las Naciones Unidas, y si no, vayamos a buscar las mejores prácticas de Dubái, premiadas desde 1996, están basadas en mejores prácticas. Las mejores prácticas son buenas, son buenísimas, pero no sirven para organizar un gobierno. ¿Por qué? Porque las mejores prácticas esconden peores prácticas. Las mejores prácticas nos van y nos llevan en un escenario de competitividad donde somos más fuertes, pero dejamos donde estamos más débiles oculto. Por eso esto se refiere a 39 asuntos mínimos, claramente listados. Y no puede nadie decir que ha cumplido si no tiene esos 39 indicadores en verde. Así de fácil. Detrás de estos 39 indicadores hay documentos completos de Naciones Unidas. Y quiero decirles que este estándar es la primera vez que hay un estándar sobre gobiernos en toda la historia de 67 años. Nunca antes había habido un estándar sobre gobierno. Y aquí empieza por gobierno local. Y quiero decir que no hubiera prosperado ningún estándar que se hubiera planteado de otra forma. Hubieran empezado seguramente, si esto se hubiera planteado así, por los gobiernos nacionales. Pero por motivos de soberanía ningún país lo hubiera aceptado. Aquí empezamos desde los gobiernos locales, desde la base, de abajo para arriba, desde donde están los ciudadanos. Claro, los ciudadanos con sus gobiernos locales es donde tenemos que resolver el tema territorial. Y de ahí subir a los gobiernos estatales y al gobierno nacional. Y aquí hay otro elemento paradigmático que es muy importante resaltar. Aquí no consideramos a los gobiernos locales en el territorio disperso del país.
y a los gobiernos estatales en las capitales, y al gobierno nacional en la Ciudad de México. No. El gobierno federal y el gobierno estatal coexisten en el mismo territorio local, pero no los vemos. Son fantasmas, se esconden. Al que vemos es al gobierno local. Pero lo cierto es que los gobiernos locales no pueden con todos los temas, la cantidad de asuntos y las complejidades que implica la gobernanza, si no tienen la proveeduría eficiente y precisa de los gobiernos regionales y nacionales. Pero ¿cuál es la realidad? La definición de ingobernabilidad, tomada desde una interpretación de Weber, es gobiernos paralelos compitiendo entre sí ante una misma población en un mismo territorio. ¿De qué se trata en este estándar? Es cómo construimos una coherente arquitectura de gobiernos de cara a la ciudadanía. Y eso no se puede hacer más que desde los gobiernos locales. Es desde ahí desde donde se construye, no desde arriba. Y esto es otro elemento paradigmático del estándar. Viene de la gente. Por eso este estándar es un estándar para los ciudadanos que operan los gobiernos. Por eso, cuando la ISO nos pidió que fuera un estándar certificable, le dijimos que no. Porque los únicos que legítimamente pueden certificar o calificar o verificar el desempeño de un gobierno con toda legitimidad son sus propios ciudadanos organizados. Esto es una agenda, y en la agenda está el poder. Por eso esta es una herramienta que trata de hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable. Por eso esta norma no se puede implementar con que el alcalde le diga a uno de sus funcionarios: te encargas de certificarme a ver qué encuentras. El tema aquí es, el alcalde tiene que reunir a todo su equipo, a todo su gabinete en pleno, y a todo su ayuntamiento, y hacer un diagnóstico con él. Y a partir de eso, encontrar que no tiene una visión compartida. Porque el alcalde piensa que tiene control sobre su municipio, pero lo cierto es que cada uno de sus funcionarios son alcalditos que no están de acuerdo y que no hacen un asunto compartido. El problema más importante de los gobiernos radica en la falta de transversalidad. Y esa falta de transversalidad requiere que haya cruce entre las áreas. El tema de seguridad es importante, sí, pero cuando hablamos de seguridad o construimos observatorios ciudadanos de seguridad, nos vamos al tema de la policía. Perfecto, muy bien, ahí está, la policía. Oiga, ¿y será importante la iluminación en las calles? Ah, pues sí, pero eso está en otra área. ¿Sí? Oiga, ¿y será importante el tema de las drogas? Pues importantísimo, pero es un tema de salud. Y el tema de la educación será importante en seguridad. Oiga, y el combate a la pobreza, y el desarrollo económico, el ordenamiento territorial, el tema de jóvenes, cómo se atiende la vulnerabilidad de la población. El Estado de Derecho será importante. Será importante el tema de género en materia de seguridad. Parece ser que es más peligroso las casas que las calles. Como ven, el tema de la seguridad se jala en un punto, pero arrastra 20 temas más. Y todos los temas son importantes. Este diagrama en círculo lo que nos permite es que entendamos toda una dinámica de distintas áreas que tienen que coexistir y encontrar cómo resolver un tema transversal. Pero hay algo más. Esta transversalidad no es nada más hacia adentro de la administración. Tengo más de 25 años de trabajar con gobiernos locales. Me ha tocado esta responsabilidad a nivel hemisférico en la OEA. Desde luego en el gobierno federal de México y en el estado de Guanajuato, y antes aprender cómo funcionaba un municipio en León, porque no sabía nada de gobierno. Carlos me dijo, va,
y me ayuda a saber cómo está cada área y cómo funciona. Bueno, pues quiero decirles que en este escenario no he encontrado un mapa que nos permita ver los procesos que se dan entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, y el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Esos procesos, ¿dónde están? ¿Serán importantes? Son absolutamente indispensables. Pero no hay mapa para medirlos y está en la relación intergubernamental. Entonces, ¿cuál es el foco del estándar? Los ciudadanos. No hay más. ¿Por qué la ISO tuvo que entrar a este asunto? Esa pregunta, en esa fotografía que sale ahí, estaba conmigo Carlos Madrazo. Fuimos a Ginebra. Él en ese tiempo era el secretario de la Comisión de Federalismo del Senado. Y me acompañó y estuvimos con Adam Breeden, el secretario general de la ISO. Y después de la foto y de la entrega del documento y de todo este asunto, nos pidió si pasábamos a su oficina. Y en su oficina, en perfecto español, es francés, fue el presidente de AFNOR, la agencia francesa de normalización, pero está casado con una española. Nos dice, ¿me pueden explicar por qué la ISO tiene que normar gobierno? Nunca lo ha hecho. Y le dije, mire señor secretario, por una razón muy sencilla. Porque no hay proveedor más importante en el mundo que los gobiernos locales. Y le ponía un ejemplo. Si usted vuela de la Ciudad de México a León, tendrá que volar encima de una enorme planta de la General Motors, que en aquel tiempo tenía 2 letreros de 10 por 15 metros, que decía de un lado ISO 9001 y del otro lado ISO 14001. ¿Se acordarán los que son de por allá? Hoy ya no están así, ahora hay coches. Pero en ese tiempo lo que significaba eso es que la planta, imagínense ese plantonón, le decía a los aviones que aterrizaban, aquí hacemos las cosas con calidad y además protegemos el medio ambiente. Y le decía al secretario, usted debería estar orgulloso de eso, lo que eso significa, lo que significa una planta así en un estado como Guanajuato, en un país como México. Bueno, quiero decirles que si el humilde municipio de Silao no le da agua a esa planta, o no se la retira, o no respeta el ordenamiento territorial y permita que se construyan viviendas en las zonas de alto riesgo de la planta, San Juanico, o que no proporcione el transporte público suficiente para que lleguen los trabajadores al sitio, o no respeta las especificaciones técnicas del concreto que ha de usar para que entren y salgan enormes trailers cargados de vehículos o de partes, o que no atienda la seguridad, o que no cuide a los jóvenes y atienda el tema del ocio, o que no cuide los parques, o que las escuelas no funcionen, o que los centros de salud no operen. Eso que dice esa planta que tiene, del cual usted ha de estar muy orgulloso, porque se presume en la ISO que hay más de 1.500.000 certificados en el mundo cada año. Si el gobierno local no hace su tarea, eso es una absoluta mentira, aunque estén muy certificados. Quiero decirles que el secretario general de la ISO actual, Rob Steele, nos está mandando esta carta, pero Alan Breeden ha seguido muy de cerca este proceso desde entonces. Quiero decir además que esta es una norma que se produjo en México, se hizo en México y que parte de nuestra experiencia en México, que se ha llevado al mundo y que ha sido votada por primera vez como norma que viene de México en términos de iniciativa. Es la primera vez que hay una iniciativa de México que llega a nivel de estándar internacional. Y no llega nada más. La OEA acaba de presentar un estándar para elecciones y no pudo pasar la votación de 2/3 partes de consenso en 2 ocasiones. En la primera sacó 65% de votos,
En la segunda logró los 67 mínimos, pero sacó más de 30 en contra y eso la invalidó. Hoy es un TS, es un Technical Specification. Sin embargo, este estándar ha sido aprobado con 98% de votos positivos a nivel de los 164 países miembros. Es la primera vez que México, en 67 años de ser miembro fundador de la ISO, logra que un estándar llegue a nivel internacional. Y es un estándar mexicano porque es 80% mexicano, en su origen era totalmente mexicano. Pero ha habido más de 450 recomendaciones por más de 30 países que han ido ajustando el documento poco a poco. Yo me atrevo a decir que esto tiene cuando menos un 20% de contribución internacional. Es una norma robusta y es la primera vez que existe en la ISO un estándar sobre gobierno. Hay oportunidad para este estándar. Esto está hecho para que lo entienda cualquier ciudadano de a pie, yendo a trabajar a las 7 de la mañana, en un autobús, y así como se preguntan en las revistas de moda atrás, ¿está usted enamorado? Y contesta uno medio dormido, sí, no, no, sí, no, no, sí. Sí, acá diciendo, no lo estoy, y sale uno feliz. ¿Sí? Así, de la misma manera que pueda estar ahí, ¿cómo está tu gobierno? Y no nada más es cómo está tu gobierno, es cómo está aquí, y cómo está en esto, y ponme rojo, amarillo, verde. Y entonces, primero, date cuenta del espectro. Esto es una agenda, y en la agenda está el poder. Uno de los grandes aprendizajes en sociología política de los últimos años es que el poder no nada más se define en lo que puede A sobre B, que eso existe desde Aristóteles hasta hoy, pasando por Maquiavelo. No, hay un elemento nuevo en el posmodernismo, y es que en la agenda está el poder. Y cuando A hace algo sobre B, trae una agenda en la mente, y o lo mata, o le pega, o lo chantajea, dependiendo de la agenda que trae. Y B responde dependiendo de la agenda que trae en su mente, llorando, retirándose o agrediendo. En la agenda está el poder, y esta es una agenda de poder. Es el anexo B del IWA 4, es el anexo B de la ISO 18091, es la agenda desde lo local de México. Aquí se ha aprobado en más de 10,000 ocasiones el gobierno mexicano. A lo mejor no de la mejor manera, pero esto tiene un elemento de historia ya muy fuertemente enraizado en México. Necesitamos que los ciudadanos participen, que se organicen, y el estándar es una manera de organizarse. Se trata de distribuirnos la tarea en 39 asuntos. Ciudadanos confiables, que además den su nombre y den cara al asunto, y que detrás de ellos pueda haber miles de consejeros del observatorio virtuales, que puedan calificar desde sus teléfonos celulares, o niños que puedan decir, hoy no vino mi maestra a la escuela, o los baños no tienen puertas, o no tienen agua, y los niños y las niñas van al mismo baño, o se vende fulano drogas en mi escuela, y que sea confiable. Y eso es educación cívica básica. No podemos dejarle esa tarea nada más a nuestros políticos, nos toca a nosotros. No puede haber gobiernos confiables sin ciudadanos confiables. Este es un lenguaje, es una estructura para podernos comunicar, para que hablemos el mismo idioma las dos partes, y que los ciudadanos, identificando esto, puedan hacer quejas. Primer paso. Segundo, reflexionar sobre ello. Tercero, ser parte de la solución. Cuarto, ser parte de la solución estratégica. Y finalmente, ser agente de mejores prácticas. De eso se trata este estándar. Y bien, yo quiero agradecer a todos aquellos cientos, podría decir miles de personas que han participado en este proceso. A mí me ha tocado conducirlo de alguna o de otra forma, pero ha habido muchísima gente que ha puesto su interés, su entusiasmo y su afán en esto. Y le relato una última cosa, pastor. Cuando estábamos en San Petersburgo,
en la penúltima sesión del Comité 176 de la ISO, que es donde se aprobó la norma. Y quiero decirle que es uno de los estándares más estrictos y duros de la ISO. Ahí se hace la ISO 9001. Ahí se aprobó con 98% de votos positivos. Pero cuando iba el proceso, la votación, tuve la oportunidad de reunirme con algunos países que sabían que iban a votar en contra. Japón era uno de ellos. Iba como jefe de la delegación mexicana y me senté con el jefe de la delegación japonesa y le pedí una audiencia. Y me la dio al final de esa semana. Y cuando le estuve explicando lo que implicaba este estándar, y le decía, esto no es un asunto nada más de requerimientos de estándar, como hace la 9001. Esto tiene que ver con política pública. Y me decía, ¿y eso? Le decía, mire, el agua tiene requerimientos de potabilidad. Eso es un requerimiento. Y es 7 partículas máximo por 1 millón de contaminantes. Por otro lado, el tema de que no se haya usado el plomo en la construcción de tubería es indispensable. Eso es un requerimiento técnico. Pero que alguien se muera de sed en un gobierno, en un territorio local, eso no es materia de requerimiento, es materia de política pública. Y eso es mucho más allá que requerimiento. Es un elemento de ética esencial. Este es un elemento que está dentro del estándar. Cada uno de los 39 indicadores son políticas públicas completas que tejen la estructura de los 3 órdenes de gobierno, pero que tienen que ver con ciudadanos que exigen confianza. Cuando le expliqué esto, cuando le estuve explicando también cómo operaba el detalle, al final me dijo, ¿puede usted contar con el voto positivo del Japón? Eso no es cierto, en esa votación votaron en contra. La siguiente sí contamos con él. Y además, con más de 20 comentarios muy precisos, lo estudiaron a fondo. Pero me dijo algo que quiero transmitirles hoy, y que es lo que nos surge a presentar esto hoy en México. Me dijo, oiga, ¿y nos podrían ayudar a implementar esta norma en los gobiernos locales del Japón? Me hizo la semana. Imagínense unos mexicanos ayudando a los gobiernos locales japoneses a hacer un sistema de gestión de la calidad para con sus ciudadanos. Nos surgen gobiernos confiables, nos surgen buenos casos en México que podamos llevar a exhibir, no un papel, que eso es el estándar, sino un ejemplo vivo de lo que eso significa. De eso se trata esto. Por eso estamos anunciando este estándar como primicia hoy en la Ciudad de México. Porque el lunes, el día 31, se anuncia en Singapur. Y pasado mañana, después de eso, se va a hacer en Filipinas. Y después viene Vietnam. Y después viene en Buenos Aires. Y Colombia está en la cola. Y ahí está España, Italia, Eslovenia, Ucrania, Indonesia, Botswana, Colombia, Perú, Brasil, Costa Rica. Más de 20 países están en la lista para presentar este estándar en sus respectivos países. Y seguramente, porque saben de dónde viene, van a voltear la cara para decir, ¿nos pueden enseñar un buen caso? Ese es el reto que presentamos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a presentar ahora a un partner extraordinario en esta aventura, Microsoft. Microsoft ha estado con nosotros desde hace cerca de 8 años, tratando de encontrar cómo podemos hacer esto muy, muy amplio. Está con nosotros el maestro Juan Alberto González, quien es el director general de Microsoft México, quien nos presentará si